Para mejor, amén. Gracias, hermano Esteban. Dios bendiga a mis hermanos. Los extrañábamos, los que estaban de vacaciones. Dios bendiga a mis hermanos que estaban de vacaciones. Muy elegante. Espero que lo hayan pasado regio estupendo. Los que no estuvimos de vacaciones, estuvimos trabajándole al Señor. Creo que mi hermano andaba por Argentina, otros no sé dónde andaban, pero todos andaban en diferentes partes. Por La Serena, qué maravilloso, regio estupendo. Que Dios bendiga a los hermanos que son bendecidos. Mi pastor Eleazar, que todos los días sale de paseo a Puerto Montt toda la semana. Dios bendiga a mi pastor Eleazar. ¿Quién ha sido bendecido por nuestro pastor? Amén. El hermano Javi, el más contento, ¿cierto? Cuidado, hermano Javi, que el pastor Alex se puede poner celoso. Dios nos bendiga, amada iglesia. ¿Qué? ¿Se acuerdan lo que predicó nuestro pastor Eleazar el jueves anterior? A ver, quiero lluvia de ideas sobre la fe. Amén. Ya, ¿qué más? Tenemos que morir el yo. Amén. Para que Cristo permanezca. Yo escuché que el pastor dijo: hay gente que no ha muerto. Y el pastor Alex estaba saltando allá, junto con los mosquitos que nos picaban. Todos saltábamos. ¿Cierto? Oye, hermano, una cantidad de mosquitos. Entonces había que colocarse no picket. Así se llama el no picket, para el mosquito, el no picket, el mejor que había. Hermano, yo me embetuné en no picket, andaba con un olor, pero no me importaba, con tal de que ningún mosco me picara. Yo embetunaba no picket, la pina embetunada en no picket de niños, y el pastor dijo: a mí no me pica ningún bicho. Hermano, el pastor el otro día todo picado. Así que también se embetunó en no picket. Andábamos los tres hediondos, pero ningún mosquito se lo acercaba. Así que eso era lo más importante. Uno se ríe, pero ya los mosquitos tienen enfermedades. El pastor estuvo con malaria allá hace 2 meses más o menos junto a su esposa. Así que no era nada chiste, si era de verdad que son malos los bichos. Pero nos picaban puros mosquitos pequeños, no los zancudos que son los malos. ¿Ya? Gracias a Dios. Entonces el pastor Eleazar habló de morir. Y el pastor del día domingo, sin querer queriendo, habló algo similar. El pastor Fernando, ¿cierto? También habló un poquito de lo mismo. Y yo, como me gusta, también. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a trabajar en un tiempo más. A ver si el pastor Alex nos da, el Señor, una idea de poder hacer una serie de mensajes junto a nuestro pastor Eleazar, para empezar a estudiar una serie de mensajes. Entonces la palabra... Espérenme que aquí se me fue la onda. Les digo al tiro. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, a ver si me ayudan mis hermanos de multi. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Muy conocido, pero creo que nunca lo he predicado. Amén. Gracias, mis hermanos. Leo en la palabra en el nombre de Jesús. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Dios los bendiga. Tomen su asiento. Amén. Vamos a hablar hoy día, vamos a seguir con lo que nuestro pastor Eleazar, ¿cierto?, predicó el día jueves anterior. Y quiero decirles que la palabra de Dios, ¿cierto?, habla sobre Jesús y Nicodemo. Amén. Y la palabra dice, antes de lo que yo leí,
La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículos del 23 al 25, antes de lo que acabamos de leer, mire lo que dice. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Amén. Esta es una NTV. Pero la Biblia dice, antes de hablar de Jesús y Nicodemo, dice que Jesús estaba en Jerusalén y que Él hacía muchos milagros. Y esto fue una fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús en la fiesta de la Pascua estaba en Jerusalén y dice la palabra que muchos creyeron en su nombre. Pero mire lo que dice la palabra. Muchos creyeron en su nombre. Esta es NTV, no sé qué dice la Reina Valera, si la tiene ahí. La NTV dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No sé qué dice la Reina Valera. No se fiaba, gracias mi paz. Entonces, la Reina Valera dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué creen ustedes que dice la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre, pero que Jesús no se fiaba de ellos? Que es algo que sucede y es muy común en este tiempo. ¿Por qué? Uno, porque el Señor sabe lo que hay en su corazón. Por ejemplo, usted puede decir algo acá y pueden pensar algo, o puede decirnos algo, pero el Señor sabe que lo que usted está pensando y lo que usted está creyendo. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué no se confiaba o por qué no se fiaba a Jesús de ellos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque ellos venían por los milagros. Y es lo que pasa en este tiempo. Usted va a decir, no, pastora, hay gente que viene porque se enferma, pero Dios los sana y no aparecen nunca más. Por los panes y los peces. Comí unos peces, hermano. Comí un pez que se llamaba mojarra y me comí un pez baboso. Digo pez baboso porque la vez pasada dije, el pastor se comió un baboso y el hermano, ¡no! Me comí un pez baboso. Muy rico el pez baboso. Tiene mucho omega 3, ¿ya? Así que no me pasó nada, yo estaba fuerte porque comí mucho pez. ¿Cierto? Viene por los panes y los peces. Entonces la Biblia dice, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se confiaba de ellos. Entonces, vivimos en este tiempo en que la gente no tiene una verdadera fe. Y digo verdadera fe porque la fe es creer, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? La fe es creer, pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, aquí no se trata de que usted tenga fe, aquí se trata de que usted tenga una verdadera fe. ¿Estamos claros? Y cuando tenemos una verdadera fe, nosotros en la iglesia no venimos por los panes y los peces, aunque sí el Señor en su misericordia, en su bondad nos bendice. Porque yo creo que en esta iglesia los que están acá son todos bendecidos. Despertamos, tenemos salud. Yo hoy día pude hacer ejercicio. Mi hermano pensaba en todas las arepas que me comí y hacía ejercicio con mucha motivación, ¿cierto? Dios ha sido bueno con nosotros, pero nosotros estamos aquí porque necesitamos de Él y porque cuando no lo adoramos sentimos que algo nos falta. El otro día leía, le saqué una foto de un libro que había en el aeropuerto y decía Dios. Pensé que era cristiano, pero él hablaba, no era un libro cristiano. Él hablaba de que el hombre, su espíritu, anhela adorar algo, lo que sea. De eso se trataba el libro. Y realmente yo decía, claro, la fe que ellos tienen está mal enfocada, pero es real. Porque la Biblia dice que el Señor sopló, ¿cierto?, el ruaj, ¿cierto?, el aliento de vida, el espíritu, y nosotros anhelamos del Padre. Que la fe se enfoque mal en una cosa, pero realmente tenía mucha razón. Nuestro espíritu anhela al Padre. Y eso no hay nada más que decir. Amén. Entonces, su fe de estos hombres estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca en los hombres. La fe que ellos tenían se basaba en milagros. Y miren, yo siempre digo que los milagros suceden todo el tiempo en este lugar, porque cada vez que un alma se entrega a los pies de Cristo es un milagro.
Porque esa persona escoge a Cristo, escoge a Jesús, y hay un nuevo corazón en él. Entonces, cada vez que hay una conversión en este lugar, es un milagro. Cada vez que usted tiene situaciones difíciles y usted decide estar en la casa del Padre, eso es un milagro. Y cada vez que Dios sana, es un milagro. Amén. Entonces, milagro es que podemos estar hoy día con el pastor acá. Podríamos todavía estar allá, porque tuvimos un problema con nuestro vuelo, hermano. Ustedes no saben todo lo que nosotros pasamos, 4 días viajando. Y le dijeron al pastor, usted va a tener que quedarse 3 días más en Bogotá, porque su vuelo se canceló. Y entonces el pastor le dijo, no, yo necesito estar ahora en mi casa. Y Dios nos ayudó, porque la persona que nos llamó del aeropuerto, ellos no hacen eso. La niña nos llamó porque ella pensaba que nosotros estábamos perdidos en el aeropuerto. Nos llamó de chiripazo. Si no nos hubiera llamado, todavía estamos allá, ¿cierto? Pero gracias a Dios que el Señor arregló todo para poder estar con ustedes en este día. Pero todos los días hay milagros. Y todo el tiempo Dios está haciendo milagros en la iglesia, en la casa. A mí me sorprendió mucho ver el mover de Dios en ese lugar. Ellos estaban muy contentos. Y fue muy, muy doloroso ver lo que sucedía. Miren, nosotros estuvimos en un pueblito. Este pueblito se llama Armero, Guayabal. Armero, Guayabal. Se juntaron 2 pueblos. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque hace muchos años atrás, hace 40 años, en el año 1985, en Armero, un pueblito que queda cerca de donde nosotros estábamos, hubo un aluvión que tapó toda la ciudad y murieron muchas personas. Es el segundo desastre más grande en Colombia. Y allí hay mucha gente desaparecida que lo más probable es que esté enterrada. Entonces ese pueblo no es como acá que se reconstruye, allá no ese pueblo está solo. Tú pasas y está el hospital destruido, está todo destruido. Es un pueblo fantasma. Pero y hay un tremendo cartel que dice persona desaparecida y muchos niños. Y lo más triste fue cuando llegamos allá que muchas de las personas de este pueblo que nosotros fuimos a ver habían fallecido sus familiares allí en Armero, en la tragedia de Armero. Y un caballero se nos acercó y nos dijo, mis 2 hijos murieron allí en Armero, Guayabal, en Armero, en la tragedia hace 40 años. Y su esposa después falleció en un accidente automovilístico y el hombre quedó solo. Y daba pena, pero el hombre buscaba a Dios, llegaba temprano y uno ve que a pesar de todas las situaciones, esas son las almas que Dios viene a buscar y a dar vida. Y uno no entiende cómo esta persona puede adorar al Señor con tanta devoción, pero es que Dios le dio lo que él necesitaba. Entonces, había tanta necesidad, lugares muy necesitados, y yo le digo ahora, ustedes son bendecidos de tener esta iglesia con una luz linda, con un calefactor, con los hermanos que son tan amorosos, que oran cuando alguien se enferma, porque allá no tienen eso, no existe, es muy difícil la economía allá. Entonces nosotros somos bendecidos de estar en este lugar. Y cuando vimos que había una persona que no podía levantarse porque estaba inválida, y nos dijeron vayan a orar allá porque esa persona no va a pasar acá porque no puede caminar, y con el pastor fuimos y en el nombre de Jesús oramos. El Señor hizo liberación allí y esa persona se levantó y se fue caminando. Yo entendía que el poder de Dios está vigente. Y me impactaba, le mostré un video de una señora que ella tenía 3 hernias en su columna y ella llegó con un burrito. Y de repente yo veía, yo ese día no ayudé al pastor a ministrar y me llamaba mucho la atención porque yo estaba de atrás y ella movía las piernas. Y ¿saben lo que me pasó? Que yo decía, a veces somos tan mal agradecidos porque usted camina, pero no le toma sentido que usted camina. Y yo veía a esta mujer y hacía así todo el rato y lloraba de alegría y movía las piernas. Y yo decía, ¿está haciendo ejercicio? ¿Qué está haciendo la señora? Y pasa adelante y pasa a testificar, es que yo no podía hacer esto. Y yo no podía agacharme. Entonces yo le decía, gracias Señor, porque cada vez que veo esto me recuerdas que soy bendecida porque puedo hacer de todo. Entonces, espero en el Señor que estas personas que recibieron sanidad y salvación en ese lugar se congreguen y sigan. Porque Dios puede haberla sanado y puede haber hecho muchos milagros. Pero si esa persona, cierto, tiene una conversión real, sabemos lo que pasa. Porque Dios está, más que sanar el cuerpo, Dios quiere sanar el corazón y quiere tener un encuentro con nosotros. Amén.
Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús no se fiaba de ellos porque Él conoce el corazón. Espero de todo corazón que en este día Dios sí confía en nosotros. Espero que en esta tarde Dios sí se fíe de usted y de su fe. Y que si su fe en este tiempo se ha sentido debilitada, espero en el Señor y háblenos con el pastor porque vamos a estar orando por usted para que esa fe sea fortalecida. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Es la pregunta que hoy día vengo a hacerles. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Eso dice la palabra. Examínate tú. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo ha estado en este tiempo esa fe? Porque el Señor nos llama a examinarnos. Delante hablaba con la hermana Lorena y me decía, uno tiene que ser autocrítico, pastora. Yo decía, bien. Uno tiene que entender y analizarse y ver cómo está tu fe en este tiempo. ¿Cómo estás trabajando para el Señor? ¿Qué has hecho de productivo para el reino en este tiempo? ¿Qué has hecho de algo de productivo para el reino de Dios, para el avance de la obra en este año 2025 que está comenzando? ¿Qué has hecho de productivo en el reino? Me gustaría mucho que ustedes pudieran, cuando puedan, hablar con el pastor Eleazar, porque él nos habla, ¿cierto?, de la iglesia donde él, ¿cierto?, pastorea allá en Santiago, y la gente ya tiene un concepto de que ellos tienen que traer almas, y esa es como lo que ellos, es su obligación. O sea, eso es lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos cimentados en este tiempo? ¿O venimos por venir y adorar? ¿O realmente nos interesa que el reino de Dios se manifieste en esta casa y muchas almas conozcan a Cristo? ¿Está orando porque este es el año de la cosecha? Ore, porque yo lo declaro todos los días en la noche con el pastor mientras oramos y declaramos que este es el año de la expansión de la cosecha. Y si usted está en este lugar, es una respuesta a una oración que por mucho tiempo hicimos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, ¿cierto?, que son más antiguos. Entonces, ahora sí vamos a lo que leímos al principio. Entonces Nicodemo era un judío, que también había quedado fascinado con los milagros de Jesús. ¿O usted cree que no se sorprendió con los milagros de Jesús? Ahora, ¿quién era este famoso Nicodemo? Mire, la Biblia dice, o la historia, mire lo que dice, esto lo dice Wikipedia. Mire lo que dice Wikipedia. Era un miembro del Sanedrín gobernante, era religioso, educado e influyente. Era como Pablo. Era educado, era una persona influyente y tenía mucho conocimiento. Era una persona importante, digámoslo así, ¿ya? Ahora, ¿qué significaba ser fariseo? Porque la Biblia dice que este hombre era fariseo. ¿Qué era fariseo? Mire, fariseo significa puro o separado. O sea, imagínense el concepto que tenía Nicodemo de sí mismo. Imagínense el concepto que tenían los fariseos de ese tiempo, puros o separados. Entonces nos estamos dando cuenta que el concepto que tenían ellos era muy de que ellos eran muy perfectos, eran muy justos, ¿cierto? Ese es el concepto que tenía Nicodemo. Ahora, esta era una secta religiosa que era la más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Entonces, ¿qué creían ellos? Ellos fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. O sea, ellos decían, mientras yo más cumpla la ley, yo tengo la salvación asegurada. Yo sigo toda esta cantidad de mandatos y yo tengo la salvación lista. Usted podría decir, yo todos los mandamientos, pastora, todos los mandamientos yo los sigo. Por lo tanto, serían como el fariseo, ¿cierto? Ya está listo, la salvación está lista. Porque ellos creían que haciendo las obras de la ley, ellos ya tenían la salvación ganada. Y la Biblia dice que este Nicodemo, ¿cierto?, se acerca de noche. ¿Por qué se acercaría de noche? ¿Por qué un Nicodemo, un hombre tan influyente y tan importante y tan puro, se acerca a este Jesús, a este Galileo que es famoso y que hace milagros? ¿Por qué se acercará de noche? Para que nadie la vea. Puede ser, la Biblia no lo dice, pero estamos haciendo una deducción. Puede ser para que nadie lo vea. No lo sabemos. Pero ¿qué dice? Miren lo que me llama la atención, lo que dice
Nicodemo en el versículo 2. ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Rabí, maestro. Entonces estamos viendo que este hombre, que también lo más probable es que era un maestro, le dice a Jesús, maestro. O sea, este hombre fariseo que se creía puro y santo, ya está llegando, bajó, menguó un poquito. Tú no estás hablando con alguien mayor que tú. Estamos ya, bajó un poquito, ¿cierto? Rabí reconocía que Jesús era el maestro. Ahora a mí me llama la atención cuando dice Rabí, sabemos. Ahí está en plural. Yo no sé si él ahí en esa palabra habla de los otros miembros de Sanedrín. Estuve leyendo, algunos creen que él hablaba del pueblo, de la gente popular. Y otros dicen que cuando dice sabemos, hablaba de los fariseos. Pero no lo especifica la Biblia. Pero ahí dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, qué tremendo, cómo este hombre educado se rinde y dice que sabía que había venido de parte de Dios. Entonces, hay cosas que solo Dios puede hacer en la vida del hombre. Hay cosas que solo Dios puede ordenar en la vida del hombre. Y hay cosas, y yo sé que Dios dejó a los médicos, obvio, en la tierra para que se preocupen de nuestra salud, pero también sé que Dios es más poderoso que cualquier pastilla, y también sé que Dios es el mejor cirujano, y también sé que Dios, que creó el corazón, lo puede sanar de cualquier depresión. Entonces este hombre, este Nicodemo, este hombre que sabía mucho de la ley, reconoce quién era Jesús. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo. ¿Qué le dice Jesús? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando usted lee el versículo anterior, que él le dice, gracias, tía Lorena. Cuando usted lee el versículo anterior, el versículo 2, gracias mi hermano querido, Nicodemo le habla sobre lo que él había hecho, pero Jesús le dice otra cosa que si usted se pone a leer lingüísticamente, dijera, no tiene mucha coherencia. O no tiene coherencia esta conversación. Porque usted ve, mira, dice, una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y mira lo que le dice Jesús, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No tiene mucha lógica la conversación. Es como que usted hablara del pan y otro hablara de la arepa. La conversación del hermano Hugo y la hermana Marlene. La hermana Marlene le habla de arepa, el hermano Hugo le habla de pan, ¿cierto? No tiene lógica. ¿Y por qué no tiene lógica? Porque leímos anteriormente que Jesús que veía el corazón y sabía lo que él estaba pensando. Entonces él le dice, como Jesús conoce el corazón, le dice, de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Ahora, recuerdo las palabras, ¿cierto?, de nuestro pastor Eleazar que predicó el jueves, ¿cierto? Cuando hablaba de que necesitábamos morir. Y hay una alabanza que dice esto, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir, ¿cierto? Hay una alabanza muy antigua y muy linda. Uno lo canta, pero es difícil. Y cuando tú lo vives, tu vida es transformada. Entonces, ya no era solo necesario la fe. Porque les dije anteriormente, fe tienen todos. Fe tienen todos. Era necesario nacer de nuevo. Lo que predicó el pastor Eleazar el jueves anterior. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto a este maestro de la ley Nicodemo? Porque ellos tenían un concepto. Los judíos, como Nicodemo, tenían un concepto. Y piensen esto, amado hermano, qué difícil es cambiar la mentalidad de alguien que nació siendo judío. O sea, él tenía que transformar todo lo que él había estudiado, prácticamente todo lo que él era. ¿Me entienden o no? O sea, Jesús tenía que transformar
sus años de estudio, de vida, de nacimiento, de todo a ese hombre. ¿Y saben por qué? Porque los judíos en ese tiempo, Nicodemo tenía arraigado lo siguiente. Ellos creían que los descendientes de Abraham, como judíos, ya tenían salvación, por ser solamente descendientes de Abraham. Entonces imagínense a una persona que toda su vida le han inculcado que cumpliendo la ley iba a ser salvo. Llega una persona y le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. O sea, él quedó impactado y no entendía. Así como la pastora y el pastor te dice 500 veces las cosas que tienes que hacer y tú no entiendes. Estoy como usted, como Nicodemo, y nosotros ahí estamos ahí, ¿cierto? Hablándoles una y otra vez. Porque él no entendía, él no comprendía. Su ser, todo su conocimiento estaba enraizado en sus raíces judías. Y un hombre que hacía milagros, que leía el pensamiento, lo que él creía en su corazón y en su mente, le decía que era necesario nacer de nuevo. Lo que él estaba diciendo es que el hombre como tal, usted y yo, no podemos salvarnos por sí solos. Nosotros necesitamos una nueva naturaleza. Usted y yo necesitamos una nueva naturaleza. Y para ser una nueva naturaleza hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Nuestro corazón debe ser mudado. Nuestro corazón debe ser mudado. Y cuando yo le digo morir, yo les hablo de verdad. Porque yo hace un par de tiempo, me acuerdo, pasé una situación muy difícil. Y yo le decía al Señor, mientras lloraba, y me acuerdo que hablaba con el pastor psicólogo, el pastor Jaime, y yo lloraba y le decía, pastor, que él es psicólogo, Dios me mató. Yo le decía así, Jesús me mató. Y él me decía, es que era necesario, porque tú eras porque él es psicólogo, me tenía la lista completa, porque tú eres muy egocéntrica. Y Dios tuvo que matar tu ego, de tal forma que tú ahora sí nazcas de nuevo. Hay áreas de nuestra vida que han muerto, pero hay otras áreas que no han muerto. Tal vez, se lo digo con mucho amor, usted esté viejo y usted diga, no voy a cambiar. Tal vez es real, pero yo estoy obligada a decirle esto. Tengo que decírselo porque la palabra me lo dice. Hay áreas en tu vida que tienen que morir. Y si aún no han muerto, Dios envía procesos. No sé qué se está riendo el hermano Miguel ahí. ¿Ya? ¿Están haciéndose broma? Ya, pues hermano. Llegó el hermano Miguel, un aplauso. El hermano Miguel es muy bromista, ¿ya? Así que no se sientan mal, él hace bromas, ¿ya? Pero no le gusta que lo bromeen. Broméenlo nomás. ¿Ya? Si Dios quiere formarte para algo grande y para cumplir sus propósitos, aunque tú no quieras morir, Dios va a enviar propósitos y situaciones en los que vas a tener que morir para que Él crezca. Porque esto es a la buena o a la mala. Yo lo aprendí a la mala, pero lo aprendí y entendí que soy una simple trabajadora, un instrumento, soy bendecida de que Él me use, soy bendecida de que Él esté en mi corazón, pero entendí que el más grande en este lugar es Él. El más grande en este lugar es su presencia y su Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice a este hombre eso, ¿cierto? Su corazón debe ser mudado. Y Nicodemo le dice, mire lo que le dice Nicodemo, con mucha lógica, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo que le decía yo a usted dirá tal vez, viejo, ¿cómo voy a cambiar? Claro. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que él estaba entendiendo literal, ¿cierto? No lo estaba entendiendo en el espíritu, él estaba entendiendo literal esto, de que él tenía que volver al vientre de su madre. Entonces, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay muchos significados, estuve estudiando para esta palabra.
Pero agua, cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu, el agua bíblicamente tiene varios significados. Dentro de esos significados, agua significa purificación y también se refiere al Espíritu. O sea, agua también significa Espíritu, es simbolismo del Espíritu. Pero ahí lo dice separado. De agua y del Espíritu. Entonces ahí eso me hizo clic. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Jesús, vamos al contexto, le dice esto a este hombre fariseo? Si me buscan mi hermano de multi, libro de Lucas, capítulo 7, versículo 30. Por esto. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba ¿por qué? Por arrepentimiento. Gracias, Pastor Eliezer y la hermana Sandra. Porque Juan bautizaba por arrepentimiento de pecados. Y ellos creían que eran justos, po. Ellos creían que ellos eran puros, que ellos estaban listos, que ellos estaban salvos, que ellos no tenían nada más que hacer. Entonces, por eso los fariseos rechazaban ser bautizados por Juan. ¿Por qué me va a bautizar ese hombre a mí? Si yo primero soy un fariseo, soy un maestro, lo más probable es que yo sepa más que Juan. Pienso yo. Lo más probable es que yo sepa más que Juan. ¿Por qué me voy a dejar bautizar por él si yo no he cometido pecado? Eso pensaban los fariseos. Imagínate que Dios te diga que si tú no naces del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, Él estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, todo lo que tú has creído en este momento no sirve de nada. Eso le estaba diciendo Jesús, literal. Literal, Jesús le estaba diciendo a este Nicodemo, muy elegante, muy inteligente, le estaba diciendo, todo lo que tú sabes no sirve. Porque es necesario que me conozcas a mí para ser transformado y para tener la verdadera sabiduría, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Los fariseos se creían justos, pero el único que justifica es Jesús, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Primero estaba confrontando a este hombre. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos confronta. Y por eso es que yo allá en Colombia, cuando hablaba con el pastor Elí, que es el pastor que es cierto nos organiza nuestras cruzadas y todo lo que hacemos allá, el pastor Elí decía, los hermanos ya están acostumbrados a que nosotros todo el tiempo le estemos llamando la atención al púlpito, porque estamos acostumbrados, porque la Biblia tiene que confrontarnos. La palabra de Dios, porque la Biblia dice que el hijo al que él ama, corrige. Y si Dios te ama, Dios te va a corregir. Y te va a decir lo que tú no estás haciendo bien. Porque Dios te ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú un día estés con Él, adorándole por la eternidad. Pero para eso tenemos que tener un espíritu humilde para entender lo que Dios nos está hablando como iglesia. Dios en este tiempo está llamándote a ti y a mí a que nuestra naturaleza debe cambiar. Que deben nacer de nuevo, que tu corazón debe ser mudado. Hay personas, y se los digo con mucho respeto, ¿cierto?, que tal vez vienen, ¿cierto?, de unas raíces que tal vez hay mucha religiosidad. A veces hay religiosidad en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cierto? Hablaba también el día jueves, me acuerdo de eso. Me acuerdo que habló del fondo negro. Yo también quería el fondo negro, pastor, así que yo lo apoyo. Pero aquí me echaron el avión abajo, ¿ya? Pero yo también quiero el fondo negro, para que me vea ahí como está una rockstar acá, con mi hermano Esteban. Pero mi hermano Esteban, ya no podrías vestirte de negro porque no te verías. Tendríamos que vestirnos de blanco para hacer contraste. ¿Cierto, hermano? Estamos llenos de religiosidad. Estamos llenos de conformismo, amada iglesia. Creemos que oramos una vez en la mañana y con eso tenemos salvado el día. Pero la Biblia dice que hay que meditar en la palabra de día y de noche. Miren, ¿saben qué? Yo se los digo. Si hay algo que me cuesta, yo siempre digo en este púlpito, porque yo no puedo mentir en la casa de Dios. A mí me cuesta orar de madrugada. Y el hermano Javi el otro día me decía, pastor, el otro día el Eleazar me dijo, porque así dice, me despertó, pastora, porque a las 4 de la mañana estaba clamando el pastor. Así que, pastora, no tuve otra que unirme a orar, po. Así que no tuve otra que unirme a orar.
chuta, y el Señor me confrontó. Se lo digo aquí en este púlpito. Y dije, Señor, y yo a las 4 de la mañana estoy, el pastor, como me dice el pastor Alex, durmiendo como princesa. Porque yo duermo como princesa, mi hermano. Entonces, mi mamá me decía el otro día, porque el Señor a uno, que la hermana Sandra igual siempre me dice, el Señor a uno no amonesta a orar de madrugada. Yo le digo, y el Señor que no me amonesta nunca, porque nunca me despierta el Señor. Entonces ahora, ¿sabes lo que estoy haciendo? Señor, despiértame en la madrugada para que yo ore, pero despiértame y quítame el sueño, porque si me despierto me vuelvo a dormir. Hermano amado, Dios es testigo, estoy orando eso, pero el Señor no me despierta. El único que despertó estos días fue el pastor, porque estaba enfermo de la guata, el pobrecito. No le voy a decir nuestro día de los enamorados, pero mi enamorado estaba enfermito de la guatita. Oh, ¿cierto? Pero debemos cambiar. Y si usted sabe lo que está fallando o lo que necesita de Dios, este es el tiempo que Dios está llamando a más. Este es el año en que no podemos seguir como estábamos. No podemos seguir como estamos. Y de verdad que yo, ojalá a fin de año diga, Señor, sí tengo la costumbre de levantarme a orar de madrugada. Lo espero, de verdad, porque me cuesta, pero Señor, que me dé fuerza para despertarme. Dios bendiga a mis hermanos que oran de madrugada. Yo sé por qué se anotan en la oración y se anotan a las 4, a las 5, a las 6. Oye, qué bendición, de verdad. Usted ahora me va a molestar y me va a decir, pastor, usted está obligada a anotarse en ese horario. Me van a cambiar mi horario. Ponga alarma, hermana, la apago dormía. Soy de esas. Yo soy bendecida por mi trabajo, amado hermano, porque no tengo que levantarme temprano. Él estaba diciendo, para entrar al reino de los cielos debes reconocerte pecador. Eso le estaba diciendo Jesús. Para que tú entres en el reino de los cielos, debes reconocerte pecador. Debes reconocerte que eres pecador y que necesitas de Jesús para ser salvo. Entonces, nuestro corazón, nuestra naturaleza debe mudar. La Biblia habla que el nacimiento tiene que ver con una regeneración. Una regeneración. Nuestra vida debe ser regenerada. Nuestra vida debe ser transformada. Nuestra vida debe ser mudada. Hoy día Dios te está hablando a ti que tu vida debe ser cambiada por el Espíritu Santo. Y si no has dado el 100%, si has dado el 10%, da el 20%. Y si has dado el 20%, da el 30%. Y si has dado el 30%, da el 40%. Dios está pidiendo más intimidad con nosotros. Dios está pidiendo más de ti. Y yo lo tengo clarito como el agua. Y yo lo siento en mi corazón. Que cuando todos estemos en un espíritu, cuando todos nosotros los que estamos aquí estemos en un espíritu, dando, ¿cierto? La milla extra, dando, esta iglesia se va a llenar. Esta iglesia se va a llenar. Y yo lo sé porque el Señor me lo dijo en mi espíritu. Y porque estoy contenta porque usted está acá. Porque hace un año me hubiera gustado ver una foto delante de un después el día jueves. Los jueves eran flojos, mi hermano era flojo para venir los días jueves, real. Pero ahora están alentados mi hermano, así que estoy contenta por eso, de verdad. Entonces, regeneración. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo. Repito, solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Pero a la imagen de Cristo. Harto nos falta. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando habla de carne, se habla de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Nuestra naturaleza es pecar, es hacer lo malo, ¿cierto? El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago, ¿cierto? O por ahí parafraseando, ¿ya? Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir
que nosotros tenemos cuando hablamos de carne, hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando le aceptamos, cuando le recibimos, cuando somos llamados a ser hijos, nuestra naturaleza tiene que cambiar. Ahora, nosotros debemos cambiar todo el tiempo para bien. Nosotros debemos crecer todo el tiempo para bien. Lamentablemente hay gente que retrocede en esto. Cuando nos empezamos a quedar, cuando empezamos a fallar, cuando no estamos dando, cuando hay potencial en nosotros y no queremos seguir adelante, ahí estamos retrocediendo. Pero Dios está llamando a una iglesia a más. Dios te está llamando a ti y a mí a nacer de nuevo, a que ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese egocentrismo muera. Y aquí no se trata, esta cosa, de que usted esté más capacitado o menos capacitado. No se trata de que usted tenga una profesión o no tenga una profesión, porque eso no tiene nada que ver acá. Acá se trata de que usted decida usted decir: yo necesito más de Jesús, yo necesito trabajar en su reino, porque hay harto que hacer en esta casa, y yo sé que yo puedo dar más, y yo tengo que dar más. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Lo que decía el pastor, ¿cierto? El jueves anterior hablaba de nuestra vida, que la vida, ¿cierto? Digamos, en esta tierra es corta, ¿cierto? Pero al final nuestra vida es una eternidad cuando le servimos al Señor. Pero el día de mañana no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que hacer es servir al Señor hasta el último día de nuestra vida, que no sabemos cuándo es. Y lo digo así. Ayer hablaba, fue tragicómico. Venía saliendo del edificio donde trabajo súper contenta. Me encontré con el conserje. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Más o menos. ¿Qué te pasó? Mi sobrino fue a jugar a la pelota a 31 años, le dio un infarto, se murió. 31 años, tenía mi edad, hermanos. Su ojito lleno de lágrimas. Me dio tanta pena. Me dijo, ni siquiera se despidió de su familia porque iba a jugar a la pelota. Tuvo 15 minutos y le dio un infarto. No sabemos lo que nos puede pasar el día de mañana. No nos quiero asustar, ¿ah? No se asuste. Haga ejercicio, hermano. Cuide su salud. No coma tanta carne. Coma carne blanca, no coma tanta carne roja. Cuide su salud. Hablo en serio. El Señor habla de cuidar nuestro templo. Sé que mis hermanos que son buenos para el mastique, de verdad, Señor, te está hablando que no comas tanta papa frita, la coquita que le gusta a Lanis. No sabemos qué nos puede pasar el día de mañana, pero sirvamos en la casa, sirvamos en la iglesia. Pongámonos a cuentas con Dios. Nuestro corazón debe ser cambiado, amada iglesia. Nuestra vida debe ser transformada a un mayor conocimiento de Dios. ¿Sabe que hablaba con un pastor para ir terminando? El pastor, ¿cierto? John, de Armero, Guayabal, del pueblito que yo les digo. Él tuvo leucemia. Me dijo, pastora, a mí me mandaron a morir a mi casa. Me dieron 36 horas de vida. Yo estaba muerto, literalmente. Olía mal, estaba flaco y las plaquetas las tenía por el suelo. Yo era pastor en una iglesia, pero yo era pastor de los labios por fuera. Así, con esas palabras me le dijo, yo era pastor, pero yo era pastor de los labios para afuera. Dios tuvo que enfermarme, morir, casi morirme, cuando los médicos me desahuciaron. Entendí que era conocer a Dios. Tuve que pasar por eso para conocer a Dios. Y un pastor, que era pastor, me dijo, pastora, sabe que nadie me quería atender porque yo ya estaba muerto. Entonces ningún médico me quería atender porque yo estaba muerto. El único médico que me quiso atender era pastor. Y ese hombre, cuando me iba a empezar a hacer el tratamiento, se murió en un accidente. O sea, Dios me dejó solo, sin ninguna opción, ninguna ayuda de nada. Dijo, no tenía nada. Solo era yo, mi fe, y eso era todo. Y cuando Dios, porque dice que el Señor le había dicho que tenía que irse de ese lugar a otro lugar, dijo, pastora, y yo me fui a otro lugar, pero no me fui al lugar que Dios me mandó, porque él estaba en Villavicencio pastoreando y Dios le había llamado a Guayabal. Dijo, pastora, yo no me quería ir a Guayabal, yo me fui a otro pueblo que queda cerca. Y Dios lo mandó de nuevo a Guayabal. Cuando yo hice caso, Dios me sanó. Recuperó peso y estaba súper bien el paz. Se veía
impecable. O sea, yo lo vi sano. Entonces me dijo, creemos que servimos, creemos que estamos bien, pero en el fondo no estamos bien. Y eso es algo que usted tiene que entender. Usted cree que está bien, que usted sirve, que usted ayuda, que usted ora, pero Dios está demandando más de usted. Dios está demandando más de nosotros. Amén. Doy gracias al Señor por estar con ustedes en esta tarde. Doy gracias al Señor por darme la oportunidad de predicar en este lugar. Y doy gracias a Dios por verle a cada uno de ustedes. Anhelo de todo corazón, fervientemente, que su vida sea transformada. De verdad anhelo que usted anhele más del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me encanta de mi iglesia? Usted dirá, pastor, el pastor Eleazar dirá, pastora, yo eso ya igual lo vivo. Ya, pero no sé qué pica, pastor Eleazar. Pero ¿sabe qué me encanta de mi iglesia? Que aquí nosotros venimos a alabar, venimos a adorar alegres al Señor. Me encanta, veo a mi hermanita Nelly, ella anoche estuvo toda la noche en el hospital hasta las 6 de la mañana. ¿Y usted la ve acá? Eso está llamando Dios. Está llamando corazones doblegados ante su presencia. Corazones que reconozcan que Él es el único que puede cambiar nuestra vida y cambiar nuestra situación. Que si necesitamos algo, Él nos va a dar porque Él nos ama. Y si sabe que eso es de bendición, Dios lo va a dar. Y si no es de bendición, Dios va a cerrar esa puerta porque nos ama. Y Dios está con nosotros, amada iglesia. Dios está con nosotros. Y Dios me recordó lo bueno que es esta iglesia, lo amoroso que son mis hermanos. Porque yo allá extrañaba mi iglesia, amado hermano. Ya sé que fui a toda la iglesia que ustedes se pueden imaginar. Pero extrañaba mi casa. Extrañaba mis sillitas. Extrañaba mi frío. Sí, de verdad, amado hermano, un calor atroz. Y agradezco al Señor porque Dios nos ha bendecido con esta iglesia. Dios nos ha bendecido con cada uno de ustedes que han venido de diferentes partes a bendecir la obra. Y ahora es cierto que está los días de semana con nosotros nuestro pastor Eleazar, que también es una bendición. Amén. Así que damos gracias al Señor. Le pido a mis hermanos que coloquen una alabanza. Y si alguien necesita oración, si alguien necesita que cierto su vida sea restaurada, si alguien necesita más fe, si alguien necesita una oración, si alguien necesita cierto una palabra de Dios, una palabra de aliento, si alguien se ha sentido cansado, si necesita una respuesta, pase a este lugar. Vamos a estar orando con nuestro pastor Alex. Está medio enfermito, pero igual está orando. Dios bendiga a mi pastor Alex, que estuvo predicando con fiebre el pobre, pero lo hizo igual.